Y vamos a cerrar esta primera parte con la conferencia de la doctora Daisy Castañeiras. Ella es del Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela, es parte del equipo de apoyo que nos está ayudando en este proyecto. Ella es bioquímica farmacéutica. Entonces, doctora Castañeiras. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a la doctora Miriam y al doctor Sócrates que me permitan estar aquí, y también a la Gobernación del Valle de Cauca para poder hacer esta presentación. Yo me paso un poco como a la doctora Yolanda. Hoy por la mañana estuve hablando y entonces hay gente que esta primera parte ya me la escuchó. Voy a tratar de ser un poquito más ágil que por la mañana y entonces hablar después de lo que es la utilidad de la orina. Esto ya aún no es lo mío. Ahora sí. En la primera parte voy a hacer un pequeño resumen de la situación del cribado neonatal a nivel internacional para ver cómo está la situación, y después me meteré en la utilidad, en lo que es realmente el nombre de la charla, la utilidad de las muestras de orina en el cribado neonatal. Bueno, como decía, hoy por la mañana fue el profesor Robert Guthrie el que propuso un método sencillo, fiable, económico para la determinación de fenilalanina, y que fue un método revolucionario no en sí por el test, sino por el tipo de muestra que utilizaba. Era la muestra impregnada en papel. La muestra impregnada en papel va a garantizar el éxito del cribado después de, pues eso, más de 70 años que ya llevamos con ello. Hay un tiempo en el que las enfermedades, sobre todo de intoxicación, un tiempo en que el recién nacido un periodo asintomático, que es en donde nosotros queremos llegar para poder instaurar un tratamiento y que el niño no sufra daño, sobre todo a nivel de su cerebro. Como decíamos, los programas de cribado neonatal son programas de salud pública y tienen eso como objeto: detectar entre toda la población, porque es un programa poblacional, encontrar aquellos niños afectos para instaurar un tratamiento que evite los síntomas. En el año 75 se promulgaron unos criterios que debían de cumplir las enfermedades para incluirlos en el cribado neonatal. Estos criterios eran unos criterios que en realidad permitían a muy pocas enfermedades incluirlas. Pasaron unos años, y en los años 90 pasaron unos años en que el cribado neonatal fue una evolución lenta. Pero es en los años 90 en donde la espectrometría de masa sentante se introduce en los laboratorios de cribado neonatal, y pasamos de hacer un ensayo para determinar un metabolito y así tener la detección de una enfermedad, para cambiar el paradigma y a partir de un test detectar múltiples enfermedades. Esto en base es un espectrómetro de masas donde tiene tres partes: una parte que es la parte donde se ioniza, la parte donde, digamos, se produce primero como un filtrado de las masas, o sea, de los iones que se han ionizado. Segundo, se fragmentan, se vuelve otra vez, por eso se entanden, porque son dos espectrómetros de masa, y la última parte, que es donde se detecta. Entonces nos encontramos ante una situación en que con esta metodología se puede hacer, digamos, la detección de varios grupos de enfermedades. Ya no hablamos de enfermedades, hablamos de grupos de enfermedades: aminoacidopatías, acidurias orgánicas, defectos de la beta-oxidación, galactosermias, enfermedades de depósito. Es decir, había muchas posibilidades de ampliar el cribado. Entonces nos encontramos que habría que redefinir otra vez los criterios de inclusión de una enfermedad. Sobre todo, digamos, el criterio de la frecuencia, de
que una enfermedad tenía que tener una prevalencia determinada que justificase ese ensayo, como ahora esa prevalencia realmente, al hacer conjuntamente, tiene el mismo coste, pues eso se debe modificar. Y también se busca no solo el beneficio del niño, sino también de la familia. Muchas veces cuando fallece el niño, el tener un diagnóstico ayuda a la familia para próximos embarazos y próximos hijos. Entonces, la American College of Medical Genetics en el año 2006 se hizo un planteamiento en que dijo, bueno, entonces, ¿qué es lo que se criba? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces lo que hicieron fue un estudio exhaustivo durante varios años, varios profesionales, según unos parámetros, hicieron el estudio de más de 100 enfermedades y sentaron unas bases en función de una puntuación que se le asignaba a las enfermedades, y de esa manera ellos dijeron que 29 enfermedades cumplían la puntuación suficiente para que se incluyese en el panel primario. Había un segundo panel en donde había 25 enfermedades que no cumplían, digamos, con esa puntuación, pero que sí podrían estar justificadas, y otras que no estaban justificadas. Eso era el año 2006. Los americanos, en Estados Unidos, bueno, porque aquí americanos son todos, en Estados Unidos los norteamericanos siguen evaluando enfermedades, y si en aquel momento en el panel primario había 29 enfermedades, hoy en día hay 33 en el panel primario. En el secundario hay 26 y, digamos, la Secretaría de Salud tiene lo que le llamamos en forma coloquial los RUPS, o sea, el panel de recomendación para los distintos estados, y sigue todos los años evaluando las enfermedades, y aquellas que cumplen los requisitos las recomiendan para que entren. Es decir, es un número que va aumentando. En Europa, en el año 2012, la Comisión Europea hizo un estudio, pero no hizo ninguna propuesta. Lo único que hizo fue ver cuál era la situación en la que se encontraban los Estados miembros. Bueno, era una situación variopinta. Había algunos países que solo hacían una enfermedad, y había países que hacían mucho, como se ven aquí. Esto es, en números, la situación en la que se encuentra hoy en día la Unión Europea. España, como somos, digamos, las comunidades autónomas españolas están transferidas, la sanidad aunque hay una recomendación, son las autonomías las que deciden el número de enfermedades que se van a cribar. Aquí hay entre 7 y 29. Entonces, esas 7 que deben de recomendar, o sea, el Sistema Nacional de Salud recomienda a todas las comunidades que se haga, son estas: fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, fibrosis quística, MCAS, glutárica tipo 1, el ECHAZ y la anemia falciforme. Y dice que recomienda que se haga como estudio piloto aquellas autonomías como era la nuestra, la gallega, que ya hacíamos más enfermedades, recomendaba hacer un estudio piloto. Bien, es verdad que nosotros en aquel momento ya disponíamos de la información. Y esta es la situación de España, en la que seguimos viendo, pasa igual. En amarillo pongo las que son realmente de obligado cumplimiento, de las 7 enfermedades, y luego pues hay distintas autonomías que hacen pues más enfermedades. Tenemos 15 laboratorios en este momento. Y ahora paso a explicar un poco lo que es el programa gallego de cribado neonatal. Nosotros comenzamos en el año 78 y nuestra población es la población gallega de 2.800.000, como diferenciación es que nosotros desde un principio hemos recogido la muestra de sangre y orina, y eso nos va a permitir lo que les voy a contar posteriormente. En este momento tomamos la muestra del tercer día de vida, tenemos una cobertura del 100% y llevamos analizado casi 1 millón de niños.
Estas son, digamos, las instrucciones que nosotros aportamos para las tomas de muestra. Hay una ficha donde se debe de cubrir con datos del niño y de la mamá y algún dato de interés clínico, y como digo, tenemos la sangre y orina, que es lo que nosotros tomamos. Estas son las instrucciones. Los hitos, digamos, con espectrometría de masas, cómo hemos evolucionado durante estos años, es el siguiente. Nosotros en el año 2000 fuimos los primeros en España y uno de los primeros en Europa en que hicimos la introducción de la espectrometría de masas. Es en el 2002 cuando montamos la galactosa 1-fosfato por espectrometría de masas. En el 2003 hacemos lo que le explicaré ahora, por masas también el estudio en orina de aminoácidos, acilcarnitinas, ácidos orgánicos y purinas y pirimidinas. Bueno, en el proyecto internacional, en el Region 4 Genetics, empezamos a participar en el 2006. Introdujimos los ensayos de segundo nivel en el 2008, medidas enzimáticas para sangre de estudio de lisosomales en el 2009, sucinilacetona y otros metabolitos como pruebas ya de tercer nivel en el 2012 y algoritmos de decisión que hemos modificado en nuestro laboratorio basándose en la información que nos aportaba Region 4 Genetics en el 2014, y es en el 2017 cuando nos acreditamos por la norma 15189. Este es el panel que nosotros tenemos de 29 enfermedades. Bien, es verdad que aunque la anemia falciforme estamos pendientes de montarla, pero bueno, supongo que próximamente. Entonces, ¿qué cuestiones tenemos que considerar para ampliar el programa neonatal? Porque claro, la situación que tenemos nos obliga a hacer, a veces no se puede abordar todo y hay que hacer un planteamiento serio cuando tú pretendes introducir un nuevo cribado. Entonces, lo que ahora está sucediendo es que es necesario cada vez más pruebas de segundo nivel que nos ayuden a reducir los falsos positivos y los falsos negativos. También, como se verá, necesitamos programas colaborativos que nos ayuden entre todos a poner nuestra información en común. Algoritmos de decisión, como decía la doctora Miriam, y son enfermedades que cada vez van apareciendo. Necesitamos conocer la historia natural de la enfermedad. Necesitamos estudios de cribados selectivos para conocer las prevalencias antes de meternos a ellos y conocer cómo, porque la realidad es que muchas de estas enfermedades no se conocen cómo cursan. Entonces necesitamos precisamente eso, conocer la enfermedad. Y, por supuesto, redes de colaboración y registros. Ya que reconocemos estas enfermedades, es necesario, y en Europa se está haciendo, por no poner nuestros enfermos en común y conocer cómo es esa enfermedad, cómo va, qué podemos hacer, porque el cribado neonatal es muy importante detectar, pero hay que garantizar el seguimiento y una buena calidad de vida para esos enfermos. Bueno, están apareciendo, está claro que las nuevas tecnologías y con la introducción de la secuenciación masiva, tarde o temprano también se va a introducir en el cribado neonatal. Y también son necesarios, por supuesto, lo que hablábamos cuando estuvieron hablando de lisosomales y de los temas que decía el compañero en referente a la terapia génica. Hay terapias génicas, pero bueno, hay que ver cómo funcionan y los grupos que tienen las patologías. Nosotros estamos introducidos ahora mismo en lisosomales en 4 ensayos clínicos fase 1 o 2. Eso no quiere decir que el tratamiento esté dispuesto, quiere decir que hay que seguir en ese camino. Pero bueno, eso va a redundar nuevamente en que haya nuevos cribados.
Bueno, nosotros en Santiago nos encontrábamos que necesitábamos pruebas de segundo nivel y entonces, como teníamos la orina, fue cuando nosotros hicimos el planteamiento de utilizar la orina como prueba de segundo nivel. La realidad es que la inmensa mayoría no tiene la orina y entonces están montando distintas técnicas, normalmente por espectrometría de masas, pero con columna, de estos parámetros para reducir el número de falsos positivos y reducir el número de falsos negativos. Nosotros, como le voy a explicar ahora, lo que hicimos en el año 2004, a través de una tesis doctoral, dijimos, bueno, pues nosotros tenemos la orina, vamos a intentar por espectrometría de masas hacer una valoración de aquellos parámetros que a nosotros nos van a aportar información para reducir, como prueba de segundo nivel, para reducir los falsos positivos y negativos. Entonces, estos dos artículos tienen que ver precisamente con el método que hemos desarrollado. Es un método propio en que ahora paso a detallar seguidamente. Lo que hacemos nosotros con la orina es que a través de un taladrador picamos 4 discos de 1/4 de pulgada, son un poquito mayor de lo que se utiliza normalmente. Normalmente en sangre se utiliza un 1/8 de pulgada y se agita 30 minutos. Es un método en que va en 2 modos. O sea, nosotros estamos hablando aquí de la espectrometría de masas. El espectrómetro de masas puede trabajar en modo positivo y en modo negativo. Nosotros, digamos, la optimización de nuestro método hicimos para lo que podíamos, que es mucho más robusto, hicimos en modo positivo, por ejemplo, los aminoácidos, por ejemplo, las acilcarnitinas, la creatinina, eso lo hicimos en modo positivo, de manera similar como se hace en la sangre, utilizando, pues eso, unos patrones internos, derivatizando y reconstituyendo. Pero los ácidos orgánicos no se miden en modo positivo, hay que medirlos en modo negativo. Entonces, empezamos primero haciendo para ácidos orgánicos y acilglicinas, y continuamos en una etapa posterior introduciendo las purinas y las pirimidinas. Es decir, que nosotros de una manera más o menos rápida medimos 80 compuestos en ionización positiva, lo que decía, y en ionización negativa. Es importante decir que hemos metido la determinación de creatinina en el mismo ensayo para poder expresar los resultados normalizándolos a la creatinina, con lo cual, digamos, esto es yo creo que hace más robusto los valores que salen de esta medida. También lo que hacemos es, aparte de trabajar con una cuantificación con dilución isotópica, hacemos curvas para cada uno de los metabolitos. Es parecido a lo que sucede en la sangre, en que vemos, pues eso, el tiempo de una muestra, son 2,6 minutos, y aquí medimos las acilcarnitinas por precursores de 85 y por MRM los aminoácidos. En 2,5 minutos también para un recorrido de una muestra en modo negativo, y en donde vemos las acilglicinas, los ácidos orgánicos y las purinas y pirimidinas. Solo las acilglicinas se hacen por precursores de 74. El tiempo de recorrido, si ustedes están acostumbrados a trabajar con ácidos orgánicos, es un tiempo muy corto, el de 2,5 minutos, pero es un tiempo muy corto si se piensa en pocas muestras. Nosotros trabajamos con muchas muestras, entonces lees en modo positivo, modo negativo, cada vez que mides, como medimos como 2 placas, vienen a ser como 12 horas de medida la que tenemos que... Normalmente dejamos las muestras leyendo toda la noche, pero bueno, es rápido. Validamos el método también, o sea, hicimos el coeficiente de linealidad, valoramos y nos suscribimos a la participación de controles de calidad
pero hago la salvedad que estos controles de calidad, como no hay controles de calidad en la matriz que nosotros trabajamos, que es la muestra impregnada en papel, son controles de calidad en muestra líquida. Entonces, bueno, como insisto en que trabajamos con el valor de creatinina, pues siempre estamos reduciendo los errores. Bueno, ahora paso un poquito a explicar lo que aporta esta información. En las glutáricas tipo 1, cuando trabajas en sangre, en principio, cuando nosotros empezamos a trabajar, solo veíamos la glutarilcarnitina. La glutarilcarnitina en sangre es buen marcador para la glutárica tipo 1, pero hay dos formas de glutárica, la no excretora. En la no excretora, los valores de glutarilcarnitina en sangre, insisto, están comprometidos, pueden estar casi dentro del rango de normalidad. A través del Region 4 Genetics se vio que estos cocientes también daban una gran potencialidad y ayudaban, sobre todo en esos casos en que eran glutáricas no excretoras, y entonces, bueno, han mejorado. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros dijimos, bueno, pues nosotros bajamos nuestro punto de corte para no arriesgarnos a tener un falso negativo, y como prueba de segundo nivel hacemos la orina. En la orina miramos el ácido 3-hidroxiglutárico, miramos el ácido glutárico y también medimos la glutarilcarnitina en orina, que sí es muy buen marcador y que sí, yo le cuento mi experiencia, un no excretor que estaba en el rango de normalidad en sangre. Si el punto de corte en orina, la glutarilcarnitina, lo tenemos próximo a 2, daba 17. Es decir, es un marcador. Después salieron publicaciones porque decían que el buen marcador era el 3-hidroxiglutárico para las no excretoras. En realidad, el buen marcador es la glutarilcarnitina en orina. Bueno, entonces aquí es un poco unas tablas un poco de locos, pero yo trataré de explicarlas. Tenemos en el lado izquierdo todos los parámetros que vemos en modo positivo con la sospecha de la enfermedad que nos puede llevar. En el lado de la derecha vemos lo mismo en modo negativo, los parámetros y a la enfermedad que nos puede llevar. Yo le voy a poner un caso que es el caso de la tirosinemia tipo 1. Tengamos presente que estamos trabajando con otra matriz. Nosotros tenemos la ventaja de que cuando trabajamos con orina no es el segundo marcador en la misma muestra, sino que es una muestra distinta, con lo cual está reforzando la información para que cuando tú tienes una sospecha diagnóstica. Y, por ejemplo, cuando tenemos una tirosina elevada, nosotros vivimos el tiempo en que la tirosina elevada en sangre era también comprometida, como la glutarilcarnitina. Ahora tenemos la succinilacetona, en aquel momento no teníamos, pero sí teníamos la succinilacetona en orina. Entonces tenemos 5 marcadores, 3 en negativo y 2 en positivo. Quiero decir que es una sospecha diagnóstica muy potente. Esta es esta también es importante. En el caso del ciclo de la urea, en sangre trabajamos con los aumentos o disminuciones de citrulina. Tenemos también el argino succínico, pero aquí vamos a tener el orótico en modo negativo, que realmente para los defectos del ciclo de la urea es un parámetro muy potente. Aquí ya no lo explico porque lo acabo de explicar, que es la glutárica tipo 1 y en la metilmalónica. En la metilmalónica y en las propiónicas, nosotros en realidad cuando trabajamos en sangre no podemos diferenciar mucho que sea una metilmalónica o una propiónica. En cambio, nosotros cuando vamos a la orina tenemos el metilmalónico, tenemos la propionilglicina, tenemos la homocisteína,
Entonces, digamos, ya dirigimos mucho el diagnóstico. No solo decimos metilmalónica, sino decimos metilmalónica con homocistinuria o sin homocistinuria. Es un método muy potente. Bueno, esto a modo de ejemplo. Aquí lo mismo, esto es un trabajo que nosotros presentamos en donde son las glutáricas, en que es un trabajo en el que tenemos 2 pacientes que fueron detectados antes del 2000 con una clínica nefasta, viven pero muy deteriorados, y luego los que nosotros hemos detectado a través de nuestro cribado neonatal. Quiero decir también que en el artículo se menciona un paciente que nosotros fue un falso positivo de glutárica tipo 1, motivo por el que explicaba antes lo de la glutárica, que era un paciente que era un no excretor. Estaba en el límite, si teníamos el punto de corte en 0,19, daba 0,18. Y la realidad es que el niño a los 10 meses apareció con una clínica sugestiva de glutárica tipo 1, recuperamos esa orina, y vimos que lo que decía, la glutarilcarnitina en orina daba 17. Entonces eso nos replanteó a nosotros el bajar el punto de corte y hacer lo de la orina. Esto también con la metilmalónica, lo que decía antes, no solo somos capaces de ver la propionilcarnitina, el cociente, la metilmalonilcarnitina, sino que también vamos a ver, aunque no separamos de subcínico, pero sí tenemos estrategias para saber si eso es metilmalónico o es subcínico. En estos últimos años hemos analizado una media de 2.500 muestras de orina como prueba de segundo nivel y hemos reducido en casi el 80% las repeticiones de toma de muestra. Hemos necesitado para acreditar la orina, pues bueno, organizar un control de calidad con la muestra impregnada en papel y en la que hemos implicado compañeros de España, de Portugal y de Italia. Pero bueno, realmente es una circunstancia en que, como no es una muestra que utilice todo el mundo, pues tenemos que buscarnos nuestras astucias para llegar a la acreditación. Estas son las patologías que nosotros detectamos en nuestro centro, son durante 11 años. Son 119, no quiere decir que hayamos detectado solo 119 en 11 años, quiere decir que en 119 la orina fue importante y aportó información. Entonces, en el primer apartado pongo de las enfermedades que están incluidas dentro de las 29, pero he de confesar que nosotros también hemos detectado estas enfermedades, alcaptonuria, tirosinemia tipo 2, aciduria metilmalónicas, OTCs y álidos, que no están incluidas dentro de esas 29, pero la realidad es que todo el que trabaja en cribado sabe que en los estudios diferenciales salen enfermedades que no eran las que eran objeto de cribado, pero bueno, vuelvo a insistir, el niño ya nació, a algunos se le puede ayudar, a otros por lo menos le puedes poner el nombre. Bueno, sigo, digamos, un poco poniendo el valor lo que nosotros hacemos con la orina en Santiago. Tenemos un test de reductores, un test inespecífico que se basa en la reducción del vanadio 5 al vanadio 4 para la detección de galactosemia. Una vez que, por ejemplo, en este caso, en esta placa, estos que consideramos que han dado positivos el test de reductores, lo que hacemos es una cromatografía en capa fina para diferenciar entre las distintas cetosas y aldosas. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar si es glucosa o galactosa. Tienen distinto RF, estamos acostumbrados a verlos y entonces ahí puedes ver si hay galactosa en orina. Y ahí.
Como decía la doctora Miriam, nosotros tenemos, y ellos también van a tener, ya están en ello, hemos desarrollado un método para la determinación de galactosa 1-fosfato en sangre. Es un ensayo sencillo, relativamente rápido, en que nosotros lo que vemos es un fragmento, el fragmento 79, que en realidad no es galactosa 1-fosfato, puede ser cualquier exosa 1-fosfato, pero lo que está claro es que cuando tienes una galactosemia es galactosa lo que tienes. Hacemos una curva de calibrado y sobre esa curva de calibrado leemos todas las muestras del día, todas aquellas, como decía en el caso que presentaba la doctora Yolanda, todo aquello que da por encima de 0,5 lo estudiamos, lo valoramos, pedimos repetición. La realidad es que los verdaderos galactosémicos suelen dar valores muchísimo más altos, pero también es verdad que es necesario que tengan aporte de lactosa, porque si no, yo siempre lo pongo en mis informes, tú puedes decir que es normal, pero si el niño no está tomando una alimentación con galactosa, no ves nada. Bueno, esto viene a colación de la primera charla que hicieron sobre lisosomales y sobre mucopolisacaridosis. En nuestro centro, como decíamos, estamos con cribados selectivos y este es el que está en funcionamiento en este momento. Es el proyecto FINE. El proyecto FINE, bajo, digamos, el auspicio de MPS España y FEDER, se solicitó al laboratorio hacer un cribado selectivo. Y lo que hacemos, el cribado es un cribado que lo que pretende es detectar en los centros que están implicados, detectar las posibles mucopolisacaridosis y ver cuál es la prevalencia y si eso justificaría hacer un cribado de mucopolisacaridosis. La realidad es que lo que hace es el médico el que nos solicita el kit diagnóstico. Nosotros le enviamos un kit en el que se manda esta información donde se le dice pues algunos signos y síntomas clínicos sugerentes de enfermedad, y ante esa sospecha, que no tiene que ser una sospecha realmente grande, nosotros le mandamos el kit, se impregna en papel, orina y sangre y nos la envían al centro. Nosotros hacemos un ensayo con el primer ensayo que hacemos a todas esas muestras que recibimos es hacerle el estudio de GAGs. Entonces los glucosaminoglicanos serían la medida con el método el azul de dimetileno, y arriba medimos la creatinina, entonces lo podemos referir a creatinina. Lo que hacemos nosotros es, como decía, como primer cribado hacemos los GAGs y lo referimos a la creatinina. Si esto nos da positivo, entonces tenemos toda una batería de pruebas que tenemos. Tenemos toda una batería de pruebas en las muestras de sangre impregnada en papel para los distintos mucopolisacaridosis, también tenemos en leucocitos y, bueno, al final, si el estudio enzimático ya ha dado positivo, vamos a la genética con los paneles que tenemos montados. Hemos publicado este trabajo en el que fueron 2 años. Con ese cribado se han detectado, de los 310 pacientes estudiados, se han detectado 15 MPS, 15 mucopolisacaridosis. Después, si queréis, digo cuáles. Bueno, entonces lo que está claro que este trabajo demuestra el valor de la orina para complementar y ampliar la información que se tiene con la sangre. Mejora la eficacia de los programas de cribado neonatal, facilitando la pronta detección.
Me gustaría también, aquí como se habló de los protocolos, decir que la Sociedad Española de Errores Congénitos del Metabolismo con la Sociedad Española de Química Clínica ha publicado ahora en septiembre un libro de protocolos de diagnóstico y tratamiento de los errores congénitos del metabolismo, que es una actualización, pero la novedad de este libro es que han introducido los algoritmos de cribado neonatal. Entonces, yo creo que para los que trabajamos en esto tiene mucho interés. Yo no sé, los anteriores protocolos estaban colgados de la página de ICON. En este momento, ayer miré, aún están los antiguos. De todas formas, el que esté interesado yo puedo suministrarlo, pero a mí me parece que es interesante. Pongo a ejemplo el protocolo de aciduria glutárica tipo 1. Yo creo que, bueno, como decía Miriam, es que es mucha la información, entonces tenemos que poner en conjunto toda la información que podamos para poder ayudarnos entre nosotros. Bueno, la aplicación de la espectrometría de masas a los programas de cribado neonatal supone un cambio de filosofía, como decíamos. Se valoran perfiles de analito y no valores aislados. La aplicación de pruebas de segundo nivel que mejoran notablemente el valor predictivo positivo de los cribados. El cribado neonatal ampliado permite el conocimiento real de la prevalencia de muchas enfermedades que hasta ahora se detectaban a partir de manifestaciones clínicas. Mejora el conocimiento de la historia natural de algunas enfermedades raras que permiten en el futuro poder establecer tratamientos más efectivos. Establecimientos de nuevos fenotipos asintomáticos de algunas enfermedades. Detección de enfermedades que, aunque no cumplen los criterios clásicos de inclusión en los programas de cribado, su detección puede llegar a evitar a las familias una odisea hasta llegar a su diagnóstico, y el consejo genético y el diagnóstico prenatal. Bueno, este es nuestro grupo y muchas gracias por su atención.